del ciclo. Eh, bueno, el día de hoy nos corresponde el tema de números racionales, bueno, combinado con un poquito de mínimo con múltiplo máximo con divisor. La semana pasada te había dicho eso cuando habíamos visto lo que era la clase, ¿no es cierto? Que habían algunos problemas de MCMC, básicamente hay un par, básicamente por ahí, aunque seguramente en la práctica hay más. Eh, y bueno, obviamente como eso, la teoría nosotros ya lo vimos la semana pasada, el día de hoy vamos a hacer foco solamente en lo que es la teoría de números racionales, ¿no es cierto? Bueno, fracciones, ¿no? Que bueno, es muy importante debido a que en los 4 días del examen de admisión que ha pasado recientemente, han venido pues preguntas de este tema, ¿no? Por lo menos una en cada día. Así que, bueno, es un tema bastante conocido, un tema que viene pues obviamente en lo que es el examen de admisión, bastante comprobado, y es lógico porque es de los temas más sencillos que hay para colocarlo pues en lo que es en el modo de eco, ¿no? Así que bueno, vamos a iniciar. Eh, como siempre, vamos a compartir pantalla para empezar con ver un poco la teoría, algo rápido nomás, ¿no es cierto? La idea es resolver la mayor cantidad de problemas posibles, ¿no? Como siempre hacemos. Entonces pasamos a compartir. En un par de segundos debería aparecer para ti. Ya se debería estar viendo. Y se ve, ¿no es cierto? Muy bien. Ya estamos. Vamos a empezar entonces con la clase. El tema del día de hoy nos corresponde pues el tema de números racionales. Y vamos a empezar pues viendo como siempre la teoría un poco algo rápido. Y para ver lo que son los números racionales, vamos a definir qué cosa es un número racional. Un número racional se define de esta manera, ¿no es cierto? Simplemente el número racional tiene la forma de un m entre n, tal que de tal manera, ¿no es cierto? Que m pertenezca a los enteros y que n pertenezca a los enteros asterisco, ¿no es cierto? ¿Qué cosas son los enteros? Los enteros son, bueno, los enteros son los enteros, ¿no es cierto? Que conocemos los enteros asteriscos son los enteros menos el cero, ¿no? Obviamente, porque obviamente el de abajo no puede ser cero, esto ya lo sabemos por cultura general, ¿no? Entonces, un número racional se define básicamente como la división de dos números enteros, ¿no es cierto? Donde pues obviamente el número de abajito no puede ser cero. ¿Estamos bien? No puede ser cero. Ahora, eso es lo que es un número racional. Ejemplo de números racionales: 7 medios, 3 quintos, menos 2 entre 7, 3 entre menos 5 y 4 entre 2. Ejemplos de números racionales. Ahora, la verdadera pregunta sería, y bueno, ¿y cuál de estos 5 números que tenemos aquí son fracciones, ¿no es cierto? Porque obviamente nosotros vamos a hacer foco en esta primera parte, porque este tema tiene dos partes, en lo que son las fracciones, ¿no? La verdadera pregunta es ya, ¿y cuál de esos 5 números son fracciones? Bueno, a esta altura ustedes deberían tener en cuenta, deberían saber cuáles son las fracciones y cuáles no, ¿no? Pero bueno, antes de ver lo que es una fracción, primero tenemos que definir qué cosa es un número fraccionario. Un número fraccionario, muchachos, es simplemente aquel número racional que no es entero, ¿sí? Así se define el número fraccionario, aquel número racional que no es entero. Y pues si observamos en estos 5 números que tenemos de ejemplos, aquellos que, o mejor dicho, aquel que es entero, el único entero es el último, ¿no? Claro, 4 entre 2 es 2, es un número entero. Así que de los anteriores, los números fraccionarios serían solamente los 4 primeros, ¿no? Entre 2, 3 entre 5, menos 2 entre 7 y 3 entre menos 5. Esos serían los números racionales. Muy bien. Ahora, una vez que ya sabemos quiénes son los números fraccionarios, recién podemos hablar de lo que es una fracción. ¿Qué cosa es una fracción? Es aquel número fraccionario cuyos elementos son números positivos. O sea que primero tiene que ser fraccionario y luego los elementos, que bueno, sabemos que son dos, ¿no es cierto? El número del denominador, tienen que ser positivos. O sea, de los números que tengo aquí arribita, descarto al tercero y al cuarto porque ellos tienen elementos negativos. Por lo tanto, las únicas fracciones que me quedan son 7 medios y 3 quintos, nada más, ¿no?
O sea, de que de estos 5 números, las únicas fracciones serán los dos primeros, porque una fracción es aquel número fraccionario, es decir, aquella racional que no es entero, que tiene términos positivos. Y así se define una fracción. Es aquel número racional que no es entero, cuyos elementos son números positivos. Ejemplo, 7 medios, 3 quintos, ¿no? Como aparece acá. Vamos a ver, muchachos, que en forma general, una fracción tiene la forma de un n sobre d, donde n es llamado el numerador y d es llamado el denominador, ¿no? Clásico de lo que es una fracción. Y las fracciones se pueden clasificar de muchas formas, ¿no? Acá vamos a ver de frente todas las clasificaciones de las fracciones sin estar especificando que de acuerdo al, al valor que tiene y todo lo demás, sino así de frente nomás. Así que vamos a hacerlo de lo siguiente, de la siguiente manera. Vamos a hablar de las fracciones propias. Decimos que es aquella fracción que es menor que 1 y como consecuencia, pues obviamente el numerador es menor que el denominador. ¿Sí? Ejemplo de fracciones propias: 3 quintos, 7 onceavos, 13 veinticincoavos, 97 sobre 101. ¿Sí? Eso es ese es ejemplo de fracciones propias. Mientras que las fracciones impropias son aquellas que son mayores que 1, es decir, el numerador es mayor que el denominador. Ejemplo de fracciones impropias: 13 quintos, 37 treceavos, 123 35avos, 101 sobre 11. Bueno, las fracciones impropias tienen una pequeña propiedad, ¿no es cierto? Que a cada una de estas fracciones impropias yo las puedo colocar como un número mixto, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un número mixto, muchachos? Es simplemente una combinación, si quieres, de un número entero con una fracción propia. Vemos aquí que las fracciones impropias pueden ser transformadas en los llamados números mixtos. ¿Y cómo se hace eso? De una manera muy sencilla, simplemente dividiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero transformar 23 céntimos en número mixto, pues lo único que hago es dividir 23 entre 7. Esto me sale 7 por 3, 21 y sobra 2. Entonces este número de rojo pasa a ser el número entero y este número 2 el numerador de la fracción propia que me va a quedar, cuyo denominador se mantiene, que es el 7. Entonces el 23 céntimos yo lo puedo escribir como 3 enteros, 2 céntimos, ¿no? Ahora, normalmente los números mixtos, por ejemplo, en este caso, ¿no? El número va un poco más grande, ¿no? El número entero. 3 enteros, 2 céntimos. Y esto es exactamente lo mismo que escribir 3 más 2 céntimos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y justamente gracias a que se puede escribir de esta manera, la manera de cómo transformar un número mixto a una fracción impropia, pues es bien sencilla, ¿no? Porque nosotros, obviamente, sabemos operar fracciones, ¿no? Y sabemos que esto se multiplica y luego se suma porque dice más, ¿no? Entonces, en forma práctica, para poder calcular la fracción impropia a partir del número mixto, lo único que hago es multiplicar el denominador con el número entero, 8 por 5. A eso le agrego el 3 y ese resultado me va a dar el numerador, ¿no? 8 por 5, 40 y más 3, 43. Y pues obviamente el denominador se mantiene. 43 octavos sería pues este número, esta fracción impropia, ¿no? Muy bien. Hablemos de las fracciones homogéneas y simplemente decimos que son aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 3 quintos, 7 quintos, 13 quintos, 17 quintos, ¿no? Todos divididos entre 5. Hay que tener en cuenta que no pueden ser fracciones. Perdón, no pueden ser en números enteros, ¿no? Obviamente, pues, eh, si no, no son fracciones, pues. Sí, hay que tener en cuenta ahí. Muy bien. Seguimos por aquí. Fracciones heterogéneas. ¿Cuándo las fracciones son heterogéneas? Bueno, cuando los denominadores son diferentes, ¿no? Por ejemplo, 31 sobre 25, 7 tercios, 17 treceavos, 21 sobre 31. Sí. Ejemplo de fracciones heterogéneas. Estas son las más sencillas de recordar, ¿no? Número 5, una fracción reductible. ¿Cuándo una fracción es reductible? Bueno, se dice que una fracción es reductible o reducible cuando sus términos se pueden simplificar, es decir, aquellos cuyos elementos no son pesi, ¿no? Es aquella fracción, sí, aquella fracción cuyos elementos no son pesi. Es decir, se pueden simplificar. Por ejemplo, 32 sobre 12, ¿no? Tiene mitad, tiene cuarta. 3 sobre 21 tiene tercia. 17 sobre 34 pues tiene 17ava, ¿no?
Es importante recordar que cuando una fracción se reduce, pues todas las fracciones son llamadas fracciones equivalentes. Por ejemplo, 97/36, si yo le saco mitad, se vuelve 48/18. Si vuelvo a sacar tercia, no sé, 6/6. Obviamente puedo seguir simplificándola, pero vamos a dejarlo ahí. Esas tres fracciones terminan siendo fracciones iguales y todas ellas son llamadas fracciones equivalentes, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo llego a todas las fracciones equivalentes? Pues simplificando una fracción que sea reductible. Pero si yo quisiera calcular todas las fracciones equivalentes respecto a una sola fracción, pues existe un procedimiento, ¿no? Pero primero tenemos que hablar de la fracción irreductible. ¿Qué cosa es una fracción irreductible? Pues decimos que es aquella cuyos elementos son PESI, es decir, no se puede reducir. Recordemos que PESI, que significa primos entre sí, significa en realidad, mejor dicho, que son aquellos números, dos o más números, que tienen solo el 1 como único divisor común, ¿no? Por ejemplo, 6 sobre 25, no puedo simplificar nada. 31 medios, no se puede simplificar nada. 7 sobre 39 tampoco. Son ejemplos de números de fracciones irreductibles, ¿no es cierto? Y justamente a partir de una fracción irreductible se puede calcular pues todas las fracciones equivalentes, ¿no? Decimos aquí observación. Se pueden obtener fracciones equivalentes a partir de una fracción irreductible. ¿Cómo hago eso? Pues muy sencillo. Si sea f igual a un a sobre b que es irreductible, pues una fracción equivalente será pues un f1 igual a un ak por bk, ¿no? Donde k o m tiene que ser entero positivo. Esta va a ser una fracción equivalente. Es decir, tanto el numerador como el denominador lo tenemos que multiplicar por un k. Y bueno, luego hacer lo que el problema nos dice, ¿no? Suma de los elementos, producto, qué sé yo, diferencia de cuadrados, ¿no? Sí. Esa es una fracción equivalente a a sobre b. Pero a sobre b tiene que ser irreductible, ¿no? Siempre no olvidemos primero reducir la fracción hasta que sea irreductible y luego recién multiplicamos por un k. Muy bien. Veamos quizás la parte más importante del tema de esta primera parte, que son las aplicaciones con fracciones. Básicamente son tres aplicaciones. La primera que vamos a ver es la parte todo, que como bien dice su nombre, pues la idea es encontrar una fracción que sea pues una parte de un todo. Y bueno, seguramente a nosotros ahí por el colegio o en RM nos han enseñado cómo realizar pues la parte todo, ¿no? Sí. Sin embargo, pues obviamente la eh, bueno, yo personalmente, mejor dicho, lo resuelvo pues resolviendo una ecuación, ¿no? Que es básicamente lo que el problema nos dice. Por ejemplo, ¿qué parte de 60 es 15? Bueno, yo personalmente lo que hago es, claro, porque cuando nosotros nos dicen, ya mira, la fracción del parte todo es la parte entre el todo. Y eso está genial. Ahora la pregunta es cuál es la parte y cuál es el todo, ¿no? Y tienes la chance de reconocerlo fácilmente, básicamente por las palabras que aparecen, pues genial, ¿sí? Si no, pues lo que puedes hacer es hacer lo que yo hago, que es simplemente plantear plantear la ecuación, ¿no? ¿Sí? De la siguiente manera, mira. Eh, ¿Qué parte la conoces? Pues no, ¿no es cierto? La colocamos un F. La palabra D significa por, 60 es 15, ¿no? Y lo planteas así. F por 60 igual a 15, ¿no? ¿Estamos bien? F por 60 igual a 15. Y bueno, ya lo resuelves nomás, ¿no? En este caso, pues pasarías a dividir 60, pero primero previo simplificando. Quinceava 1, quinceava 4, así que F sería un cuarto, ¿no? Entonces, ¿qué fracción de 60 es 15? Bueno, su cuarta parte o un cuarto, ¿no? ¿Ok? Ese sería el ejemplo número 1. Ejemplo número 2. ¿Qué parte es 35 respecto de 20? Entonces lo planteamos de la siguiente manera. ¿Qué parte F es 35 igual a 35 respecto de 20, ¿no? Así se plantea. Bueno, pasamos al 20 divide, pero primero sacamos quinta 7, quinta 4, y ahora sí, ¿no? F saldría 7 cuartos. Y esa sería la respuesta al segundo ejemplo, ¿no? Bastante sencillo, yo personalmente lo hago así, pues si tú quieres reemplazar en tu fórmula, pues lo haces, no hay ningún problema. La cosa es que llegues
a la misma respuesta, ¿no? Obviamente. Muy bien. Hablemos quizás de la, de la aplicación más conocida que hay, la aplicación que más problemas tiene. Y la que vino, pues, ¿no? Ha venido en el examen de admisión también de San Marcos, ¿no? La ganancia perdida. Mira, cada vez que yo gane o pierda una fracción de la cantidad que yo tenga, sea de dinero, de objetos, siempre me va a quedar a mí una fracción, ¿no? Por ejemplo, si yo pierdo un cuarto de mi dinero, de lo que yo tenga, por ejemplo, que sea de una cantidad n, pues lo que te va a quedar va a ser, bueno, lo que queda, ¿no es cierto? Primero vamos a analizar la pérdida y hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando pues estoy perdiendo, o cualquier sinónimo o cualquier palabra que significa eso, pérdida, disminución, pues se tiene que restar, ¿no? N menos un cuarto n, bueno, obviamente usas operar esto, 4n menos n es 3n cuartos, ¿no es cierto? Así que te va a quedar los 3 cuartos de n, los 3 cuartos de tu cantidad. Sin embargo, hay una manera bastante práctica de poder llegar a esta fracción, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. El denominador siempre es el mismo 4, 4, pero el numerador cambia, ¿no? Como es pérdida o cualquier sinónimo de ella, se le va a restar 4 menos 1 y ese resultado es el que te queda, ¿no? 4 menos 1, pues 3, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si pierdo 2 séptimos, pues restamos 7 menos 2, 5, así que lo que te queda es 5 séptimos. Si pierdo 13 veinteavos, pues resto 13 menos 27 y 7 veinteavos sería lo que me queda, ¿no? ¿Estamos bien? Así sería con la pérdida. Y bueno, si con la pérdida es resta, pues con la ganancia va a ser suma, ¿no? Así que si yo gano un quinto de mi dinero, pues acá sería 5 más 1, 6, ¿no? 6 quintos de mi dinero es lo que me queda. Si ganara, por ejemplo, 12 sobre 17, pues sumamos 12 más 17, 29, 29 y 7 avos. Y por último, si ganara, por ejemplo, 13 décimos, pues sumo acá, 10 más 3, 13. 13 décimos sería lo que me quedaría. ¿Sí? Y esa sería la manera, esa sería la forma como pues calculamos los elementos finales, ¿no es cierto? Y un problema bastante sencillo de este tipo puede ser este acá, ¿no? De las apuestas clásicos, ¿no? Mira, dice lo siguiente, Víctor ingresa al casino con una cierta cantidad de dinero, apuesta todo lo que tiene y pierde un tercio de su dinero. Vuelve a apostar y vuelve a perder 2 quintos de lo que le quedaba. Finalmente vuelve a apostar por tercera vez y pierde los 3 octavos del resto. Si al final se quedó con 60 soles, ¿cuánto dinero tuvo o con cuánto dinero fue Víctor al casino? ¿No? Bueno, esto lo resolvemos de una manera muy sencilla. Primero decimos, sea la cantidad de dinero con la que Víctor fue al casino, X. Y a partir de aquí vamos a calcular el dinero final de una manera bastante rápida y bastante sencilla, ¿no? Que es el método que vamos a encontrar pues en todos lados, ¿no? A partir de aquí calculamos de acuerdo al método pasado lo que siempre le va a quedar. Mira, dice que si pierde un tercio de su dinero, pues lo que le va a quedar es, ¿no? Y razonamos, si pierde un tercio, pues lo que le queda es los 2 tercios, ¿no? Luego vuelve a apostar y vuelve a perder los 2 quintos de lo que le quedaba, ¿no? Si pierde los 2 quintos, pues lo que le queda son los 3 quintos. Finalmente vuelve a apostar por tercera vez y pierde los 3 octavos del resto, ¿no? Y bueno, analizamos la fracción y decimos, si pierde los 3 octavos, pues lo que le queda son los 5 octavos, ¿no? Porque es pérdida, así que se resta, ¿no? Esto respecto a la cantidad de X sí tiene que ser igual a 60 porque dice el ejercicio que al final le queda 60 soles, ¿no? Y bueno, operamos un poquito, ¿no? El 3 se cancela, el 5 se cancela, mitad 1, mitad 4, X entre 4 igual a 60, pasas a multiplicar y X sale 240. Bastante rápido y bastante sencillo. Esa es la manera de cómo resolver el ejercicio. Pero, chicos, para poder aplicar este método, tienen que aparecer estas palabras claves, ¿no? De lo que le quedaba, de lo que le sobraba, del resto, ¿no? ¿Sí? De lo que le quedaba, de lo que le sobraba, del resto, de lo que tenía, ¿sí? Esas son las palabras claves que van a hacer que se pueda resolver pues de una manera muy sencilla este problemita. ¿Estamos bien? No te olvides de ello. Ese es el método pues de ganancia-pérdida, ¿no? Bastante sencillo, bastante práctico. Y vamos a hablar por último del tercer y último método, que es el método de la reducción a la unidad, que también es un método bastante sencillo, que no debería traer problemas, que como dice su propio nombre, lo que vamos a hacer es reducir a la menor unidad de tiempo, ¿no? En este caso, siempre va a ser con una reducción, o bueno, vamos a reducir a la menor unidad de tiempo, siempre va a ser a la menor unidad de tiempo. Ahora, ¿cómo vamos
hacer esto? Bueno, vamos a ver básicamente que van a haber dos métodos, ¿sí? Van a haber dos métodos para resolverlo. El primer método va a ser, bueno, usando fracciones, ¿sí? Y el segundo método, pues, simplemente lo vamos a resolver con proporciones, pero para cada uno de los métodos hay básicamente algunas condiciones, ¿no es cierto? Vamos a usar el primer método y para eso vamos a colocar el siguiente ejemplo. Alex puede hacer una obra en 6 días, Roberto puede hacer la misma obra pues en 3 días, si ambos trabajaran juntos, ¿en cuánto tiempo pues pueden realizar la obra, ¿no? Bueno, para resolver este ejemplito número 4 que no es para nada difícil, en realidad es bastante sencillo, lo único que vamos a hacer es aprovecharnos de una propiedad bastante lógica, que es que los trabajos, ¿no es cierto?, que ellos realizan, se pueden operar, es decir, se pueden sumar, se pueden restar, siempre y cuando estén en la misma unidad de tiempo, ¿no? Ahora, obviamente, los trabajos que realizan ellos, que son la obra completa, no están en la misma unidad de tiempo. Es por eso que lo que vamos a hacer es buscar la menor unidad de tiempo posible. Y esta menor unidad de tiempo posible viene a ser el día en este caso, ¿no? Porque básicamente los datos están en días. Entonces lo único que yo voy a hacer es pasar todo a días. Y para ello decimos lo siguiente. Alex, por ejemplo, puede hacer toda la obra en 6 días. Por lo tanto, en un día, pues ¿cuánto hará? Pues muy sencillo. El 6 que está multiplicando pasa a dividir y me queda pues un sexto de la obra, ¿no? Ahora, para Roberto se hace de una manera muy similar. La obra entera la puede hacer en 3 días. Por lo tanto, en un día, ¿qué fracción de la obra hará? Pues el 3 pasa a dividir y me queda pues un tercio de la obra. Y de esta manera, como puedes darte cuenta, tanto Alex y Roberto están trabajando en la misma unidad de tiempo, que es un día. Por lo tanto, sus obras que han hecho se pueden sumar. Y se suman porque los dos trabajan a favor de la obra. ¿Estamos bien? Si alguno de ellos trabajara en contra de la obra, pues se restarían. Entonces, trabajando juntos, Alex y Roberto, en un día, ¿cuánto hacen? Pues la suma, ¿no? Un sexto de la obra que hace Alex más un tercio de la obra que hace Roberto. Y luego sumamos por el método que tú desees, aspa, mínimo como múltiplo, homogenización, como tú desees. Por ejemplo, en aspa sería así, ¿no? 3 por uno 3, 6 por uno 6, entre 3 por 6, 18, ¿no? 9 sobre 18, que después sacar novena, pues te queda un medio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un día van a hacer media obra. Y muchachos, si en un día hacen media obra, pues la obra entera, ¿en cuánto tiempo lo harán? Pues este 2 pasará a multiplicar nomás, y 2 por 1 saldría 2 días. Y es por eso que decimos que la respuesta es simplemente 2 días. ¿En cuánto tiempo puede realizar la obra? En 2 días. ¿Sí? Este método es un método bastante sencillo que se puede resolver tranquilamente usando este método, aunque la condición básicamente para resolver este tipo de ejercicios es que los dos realicen la obra pues sin ningún impedimento, ¿no? Los dos o los tres, la cantidad de personas que tú creas conveniente, ¿no? Sin embargo, si hay algún impedimento, eh, o bueno, no trabajan todos de porrazo, mejor es aplicar el método de las proporciones, que fue, por ejemplo, una pregunta examen de admisión, ¿no? Bueno, no recuerdo qué día, creo que fue el domingo el segundo día, ¿no? Parece, no estoy seguro. Por ejemplo, mira, dice aquí, un tanque de agua puede llenarse mediante dos grifos en 4 y 3 horas respectivamente, y puede vaciarse totalmente mediante una cañería en 5 horas. Estando el tanque vacío, se abre el primer grifo con el desagüe abierto. A las 4 horas se cierra el primer grifo y se abre el segundo grifo. La pregunta es qué tiempo deberá funcionar este último hasta llenar el tanque. Bueno, si bien es cierto que este ejemplito se puede resolver por el método anterior, por ahí no es muy viable porque te hace demorar demasiado. Existe un segundo método para resolver este tipo de ejercicios que es mediante el método de proporciones. Ahora, la gran ventaja que tiene este método de proporciones es que no voy a usar fracciones y esa es una gran ventaja. Porque por más que nosotros estemos viendo el tema de fracciones, no va a ser muy ideal, si quieres llamarlo así, trabajar con fracciones, ¿no? Siempre que podamos evitarlo, pues lo hacemos. Y básicamente esto viene porque es mucho más fácil sumar 2 más 3 que estar sumando un medio más un tercio. ¿Sí? Entonces, mira, para eso yo voy a tener aquí, hay que tener en cuenta que voy a tener dos caños que van a llenar el desagüe, obviamente el problema no lo especifica, pero es bastante lógico, los dos en la parte superior, y voy a tener un desagüe que se va a encargar de vaciar el reservorio. O sea, mientras que A y B trabajan a favor, se trabaja en contra, ¿no?
Y bueno, vamos a asumir caudales. Sea, por ejemplo, el volumen que va a llenar el primer caño, el caño A, en una hora lo vamos a llamar A minúscula, A litros por minuto, ¿no es cierto? Perdón, por hora. Y lo colocamos en hora porque todos los datos están en horas, ¿no? Reducción a la unidad, pues, ¿no? Si el volumen que llena el primer caño A en una hora le llamamos A minúscula, el volumen que llena el segundo caño B en una hora lo llamamos B minúscula, y el volumen que vacía el desagüe C en una hora lo llamamos C minúscula. Y en función de estos elementos voy a calcular el volumen del tanque. Pues lo hacemos de una manera muy sencilla, ¿no? Porque dice que A puede llenar todos en 4 horas. Entonces, si llena todo el volumen del tanque en 4 horas, ¿cuál es el volumen del tanque? Pues recordemos lo siguiente, porque esto aplicamos una regla de 3 bastante sencilla. Decimos, si en una hora llena A litros, pues en 4 horas, ¿cuánto llenará? Pues lo que va a llenar es 4 veces A, ¿no? Lo mismo pasa con B. Si en una hora llena B litros, pues en 3 horas, ¿cuánto habrá llenado? Pues 3B. Así que el volumen del tanque también es 3B. Y por último, con C, decimos que si en una hora vacía C litros, en 5 horas, pues ¿cuánto vaciará? 5C. Obviamente está en el tanque lleno, ¿no? Así que el volumen del tanque es 5C. Y ahora lo que hacemos es un método bastante práctico y bastante sencillo, que para no trabajar con fracciones lo voy a igualar a todo esto al mínimo común múltiplo de los coeficientes, ¿no? Rápidamente decimos que el mínimo común múltiplo de 4, 3 y 5, pues no es nada más y nada menos que 60, ¿no? Así que igualamos todo a 60K o a 60B, como tú ves, y ese va a ser el volumen del tanque, ¿no? 60B. Pero felizmente, como tenemos una igualdad, podemos despejar todos A, B y C en función de una sola variable, ¿no? Si 4A es igual a 60B, pues entonces A vale 15 veces B, ¿no? Si 3 veces B es igual a 60B, entonces B vale 20B. Y por último, si 5C es igual a 60B, entonces C vale 12 veces B, ¿no? Y lo planteamos acá. Ahora, lo que he logrado es algo muy importante. Lo que he logrado es colocar a nuestras tres variables que habíamos asumido, que eran el volumen, el volumen de cada uno de los caños y desagües en una hora, colocarlos en una sola variable, ¿no? Y a partir de acá viene el verdadero problema que arranca desde aquí. Bueno, dice que se va a tener que llenar el tanque, ¿no? Este es el tanque, esta figura azul. Y en este ejemplito, este tanque lo vamos a llenar en dos pasos, en dos tiempos. En un primer tiempo va a trabajar solamente el primer grifo, que es A, con el desagüe abierto, que es C. Y después dice que después de 4 horas se va a cerrar el A y se va a abrir la llave B, ¿no? Va a trabajar con el desagüe C. Bueno, veamos. A ver, primero dice que trabaja el primer caño, que es A, con el desagüe que es C. Y esto lo van a trabajar durante 4 horas, ¿no? Ahora la pregunta viene a ser, ya, ¿y cuánto llenan A y C trabajando juntos? Bueno, démonos cuenta de que A en una hora llena pues A litros y C vacía, o sea que va en contra con C litros, ¿no? 4 horas trabajan por todo el problema, ¿no? Porque después de 4 horas dice que se cierra y se abre B. Entonces, como A es a favor, es 15B a favor, va llenando 15B, y C es en contra, va vaciando 12B. Entonces, lo que ellos hacen juntos en una hora sería pues la diferencia. A favor y C en contra. 15B menos 12B, 3B. O sea que en una hora llenan 3B litros. Pero como han pasado 4 horas, pues lo que van a llenar sería 4 por 3, 12B, ¿no? ¿Sí? 12B. Genial. Ahí han pasado las 4 horas. Ahora, ¿qué pasa después de esas 4 horas? Pues dice que se cierra A y se abre B. ¿Sí? O sea, van a trabajar B y C. El objetivo es llenar el tanque. Como todo el tanque es 60B, ¿no es cierto? Que es lo que hemos calculado aquí. ¿No es cierto? Y ya se ha llenado 12 veces B, entonces lo que falta por llenar es la diferencia, que es 48B. Ahora, analizando B y C, B a favor es 20B y es a favor porque, bueno, está llenando, y C es en contra 12B, ¿no? Entonces en una hora llenarán pues la diferencia, que es 8B. Y si en una hora llenan 8B, la pregunta es, y bueno, ¿en cuántas horas llenarán pues lo que falta, que es 48B? Y bueno, obviamente, dividimos 48 entre 8, pues me va a salir 6, ¿no? ¿Sí? En 6 horas. Y ya está. Porque bueno, justamente esa es la respuesta al ejercicio, porque a mí el problema me está preguntando
Me pregunta a mí qué tiempo deberá funcionar este último caño, o sea, el B, ¿no? Para que se llene. Y podemos notar que el B solamente trabaja en la sección de la derecha, que sería 6 horas, y esa sería la respuesta, ¿no? B trabajó 6 horas, y ya está. Sí, nada más. Si el problema hubiera preguntado cuánto tiempo estuvo trabajando todos los caños, bueno, 4 más 6 días, ¿no? O en cuánto tiempo se llenó el tanque, en 10 horas sería. ¿Ok? Esta sería pues la parte de lo que corresponde a la primera parte, que es lo que ha venido pues en los problemas de examen de admisión. Cada día vino una pregunta, ¿no es cierto?, de fracciones, que como te había dicho al inicio es seguramente el tema que es más fácil de colocarlo pues como forma de icono. Pero pues obviamente no es el único, no es la única parte. Vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con los números decimales. Que también vino un par de preguntas, especialmente el último día, el día domingo, del cuarto día, ¿no es cierto? Vino una pregunta muy bonita de números decimales, que ya para ello tenemos que identificar lo que es la determinación a priori de las cantidades de cifras que tiene un número a partir de su fracción generatriz. Pero eso lo vamos a ver en un ratito. Los números decimales, ¿qué cosas son? Bueno, básicamente debemos recordar que un número decimal están divididos pues por la llamada coma decimal, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo este numerito, ¿no es cierto? Que nosotros en forma vulgar podemos decir que es 3,412, pero la forma correcta de leerlo sería 3 enteros 412 milésimos, ¿no es cierto? Tiene una parte entera y tiene una parte decimal, ¿no es cierto? Ambas divididas por la llamada coma decimal, ¿no? Que es esta aquí. Bueno, los números decimales se van a dividir básicamente de acuerdo a la cantidad de cifras que hayan en la parte decimal de acá, ¿no? Y básicamente van a haber dos grupos, los llamados los decimales exactos y los decimales inexactos. ¿Cuál es el decimal es exacto? Cuando la cantidad de cifras en la parte decimal es exacta. Por ejemplo, 4,32, ¿no? O 4 enteros 32 centésimos. Sí, centésimos. Eh, mientras que los decimales inexactos son aquellos que su parte decimal es infinita y a su vez se van a dividir en dos. El primero se va a llamar periódico puro, y eso va a ser cuando siempre haya una porción de cifras que se van a repetir hasta el infinito. Por ejemplo, 3,15, 15, 15, 15, 15, 15, ¿no? Como te das cuenta, todos tienen, bueno, las dos cifras de la derecha, que es el 15, se repite hasta el infinito, ¿no? Sí, siempre. Después vamos a ver que eso se coloca, pues, encima del 15 se coloca un sombrerito, ¿no? Sí. Y luego tenemos el periódico mixto, que básicamente es una combinación de los dos, del exacto y del inexacto. Va a haber en la parte decimal, y siempre hablando de la parte decimal, va a haber una parte que no se repite y luego otra parte que sí, ¿no? Por ejemplo, el 2,34141414141 hasta el infinito. ¿No? Esos puntos suspensivos obviamente nos indica que va hasta el infinito. Y en este caso, la cifra que no se repite es el 3 y luego el bloque que se repite es el 41414141. ¿Ok? Obviamente, para encontrar los números decimales, lo único que tenemos que hacer es dividir las fracciones. El punto es hacer el método contrario. ¿Cómo a partir de los decimales llego pues a la fracción que la va a generar? Lo primero que tienes que saber es que cada número decimal proviene de infinitas fracciones. Infinitas fracciones pueden obtenerse o pueden ser iguales a 4,32. Claro, básicamente por el concepto de fracciones homogéneas, ¿no es cierto? Sí, perdón, de fracciones equivalentes. Sin embargo, eh, este, vamos a ver de que solamente va a provenir de una sola fracción que es irreductible. Y esa fracción que es irreductible, de la cual proviene el número decimal, se le llama fracción generatriz. Hicimos ahí, todo número decimal proviene de una fracción generatriz, de una fracción irreductible llamada fracción generatriz. Pero tiene que ser irreductible, ojo con ello, ¿sí? Para que sea llamada la fracción irreductible, o mejor dicho, para que sea llamada la fracción generatriz, la fracción tiene que ser una fracción irreductible. ¿Ok? No nos olvidemos de ello. Ahora, el método para calcular esta fracción generatriz es lo que vamos a recordar un poquito por acá, ¿no? Y básicamente van a haber tres casos: para el decimal exacto, el decimal inexacto periódico puro e inexacto periódico mixto. Pues para el decimal exacto es muy sencillo, ¿no? Siendo k la cantidad de cifras que tiene la parte decimal,
El decimal exacto simplemente se calcula como, bueno, una división donde en la parte superior va a ser el número compuesto por toda la parte, por todas las cifras que están en la parte decimal, como numeral, y abajo se coloca un 1 y tantos ceros como cifras hayan en la parte derecha, ¿no? En la parte decimal. Como hay k cifras, pues sería un 1 compuesto por k ceros. Ese sería, pues, el llamado decimal exacto, ¿no? Y si deseas, si no quieres colocar 1 con k ceros, pues le colocas 10 a la k, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Aunque, bueno, normalmente usamos, pues, esta aquí, ¿no? Esa sería la forma para describir un decimal exacto. Ejemplo, 0,25, pues de acuerdo a lo que dice aquí, sería pues un 25 en la parte superior y abajo un 1 acompañado de dos ceros, ¿no? Dos ceros por el 25, 25, dos ceros. Ahora, esta no es la fracción generatriz porque todavía le puedo sacar 25 ava, se puede reducir. Y bueno, 25 ava 1, 25 ava 4, ¿no? Un cuarto, ella recién viene a ser la fracción llamada la fracción generatriz, ¿no? ¿Estamos bien? Otro ejemplito sería 0,372. Pues sería el número completo, 372, entre un 1 acompañado de tres ceros porque hay tres cifras en la parte decimal, ¿no? 372 sobre 1000. Puedo simplificar, puedo sacar cuarta, 93 sobre 250 recién vendría a ser la fracción generatriz. ¿Cómo sería ahora para un decimal inexacto? Primero vamos a hablar de un periódico puro. Pues el decimal inexacto periódico puro que tiene esta forma. Primero, ¿no? De esta forma, 3,15, 15, 15, 15, 15, 15. Las cifras que se están repitiendo, pues las puedo escribir solamente una vez y encima de ellas se coloca un sombrerito, ¿no? ¿Sí? 3,15 periódico puro se dice. Y bueno, la forma de cómo colocar un decimal inexacto periódico puro en fracción sería de esta manera, ¿no? Una vez más, decimos que hay k cifras en la parte periódica, si quieres en la parte debajo del sombrerito, y decimos que se escribe el mismo numeral, ¿sí? El mismo numeral, y en la parte inferior se va a colocar tantos 9 como cifras haya debajo del sombrerito. Como en este caso aparecen k cifras debajo del sombrerito, abajo se coloca k9, o sea, un número compuesto por k9. Dicho de otra manera, le puedes colocar como un 10 a la k menos 1. Esa sería, pues, la forma de cómo representar un decimal inexacto periódico puro. Ejemplo, mira, 0,315 periódico puro. Pues entonces aquí en la parte superior sería 315 y en la parte inferior serían 3 nueves, porque bueno, básicamente 315 tiene tres cifras, ¿no? 3, 1 y 5. Y bueno, esto se puede simplificar porque tienen novena, novena 35, novena 111. Y ahí te quedaría pues la fracción generatriz. Y otro ejemplito más sería, por ejemplo, el 0,027, donde aparecen aquí tres cifras, ¿no es cierto? Pero obviamente como empieza con 0, solamente voy a escribir el 27 en la parte superior. Y abajo, al haber tres cifras, pues tienen que haber tres nueves, ¿no? 27 sobre 999. 27 ava 1, 27 ava 37, ¿no? Un 37avo sería pues la fracción generatriz del 0,027. ¿Ok? Muy bien. Y en la parte B hablemos del periódico mixto. Bueno, el periódico mixto, por ejemplo, un número periódico mixto tiene esta forma, ¿no? 2,1366666. Donde en este caso podemos darnos cuenta cómo el 6 es el valor que se repite hasta el infinito. Bueno, ese valor que se repite hasta el infinito se le puede colocar pues un sombrerito encima, ¿no? Y sería 2,13 y en el 6 sería pues el periódico puro, ¿no? El sombrerito. Ahora, recordemos que este numerito solamente en la parte decimal se dividen en dos grupos, ¿no? El 1 y 3 que vienen a ser las llamadas las cifras no periódicas o la parte no periódica, y el 6 que está debajo del sombrerito que vendría a ser la llamada la parte periódica, ¿no? Y esto es importante porque si a mí un ejercicio, como ya vino dentro de lo que fue el examen de admisión, nos preguntan cuántas cifras periódicas tiene, pues simplemente respondemos en este caso serían dos, ¿no? 1 y 3. Y si me preguntaran cuántas cifras periódicas tiene, pues la respuesta sería solamente 1, que sería el mismo 6. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo convierto un número periódico mixto a fracción? Pues muy sencillo. Mira, en este caso, ¿no? Un 0,A1,2 hasta un AP, donde hay P cifras que no están en el periodo, P cifras que no se repiten, por llamarlo así, consecutivamente. Y luego tengo Q cifras que sí se repiten, ¿no? Q cifras que están en el sombrerito. Bueno, para calcular la fracción se escribe todo el número que está aquí, todo el número se coloca acá. Y luego se le resta la parte que es no periódica, ¿no? La parte que está fuera del sombrero. Y eso se divide
entre tantos 9 como cifras hay en la parte no periódica y luego entre tantos ceros como hay en la parte periódica. O sea, es una combinación, ¿no? Se puede decir que es una combinación de ambas partes. Muy bien. Ejemplito, mira. 0,26 periódico puro, ¿no? ¿Cómo sería, profesor? Escribió todo el número, que es 26, le resto la parte que no está en el sombrero, que es el 2, y entre tantos 9 como cifras haya debajo del periodo, un 9 por el 6 y un 0 por el 2, ¿no? 26 menos 2 entre 90, 24 entre 90, sexta 4, sexta 15. 15 sería, 4 quinceavos, perdón, sería la fracción irreductible, por lo tanto la llamada fracción generatriz. Otro ejemplo, 0,514 periódico mixto en el 14, ¿no? 0,514, profesor, acá. Sería 514 menos el 5, que sería la que no está en el 14, entre 2 9 por el 1 y el 4, y un 0 pues por el 5, ¿no? ¿Sí? Sería 509 sobre 990, que bueno, es irreductible ya porque no se puede reducir nada. Así se calcula pues cómo sería una fracción, o cómo se buscaría la fracción generatriz de un número mixto, ¿no? De un periódico mixto. Veamos un ejemplito bastante clásico, que nos dice lo siguiente, ¿no? Hallar la última cifra del periodo de 7 sobre 83. Bueno, en un momento vamos a aprender por qué esto va a ser simple periódico puro. Por ahora simplemente creamos lo que dice el ejercicio, es un número periódico puro. Donde quizás una primera manera de calcular la última cifra sería pues calculando todas las cifras hasta que nos demos cuenta que se repita, ¿no es cierto? Y cuando eso pasa, pues simplemente decimos, ya como acá se está repitiendo, ya pues, entonces la última cifra está, ¿no? Sin embargo, hacer esto con el sobre 83 es una locura. Y vamos a aprender más adelante que, bueno, van a haber métodos para identificar cuántas cifras tiene en la parte periódica y no periódica a partir de la fracción generatriz, ¿no? Pero al margen de ello, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que esto sería un método demasiado que nos va a demorar, porque yo no sé cuántas cifras, después de cuántas cifras se van a comenzar a repetir, ¿sí? Lo que sí te puedo asegurar es que es después de bastantes cifras, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Como solamente me pide la última cifra, voy a enfocarme en la última cifra. 7 sobre 83 tiene esta forma, ¿no? De un periódico puro, 0, no sé qué seguirá. Obviamente es un 0, porque es una fracción propia. Y la última cifra será un X. En algún momento se repetirá, ¿no? Ahí está el sombrerito. Y lo único que voy a hacer es buscar las fracciones, las fracciones equivalentes, ¿no es cierto? Las fracciones, la fracción generatriz del número decimal de la derecha. Y para ello lo que sabemos es que se va a escribir todo el número que termina en X y entre tantos 9 como cifras haya debajo del sombrerito. Pero ¿cuántas cifras hay debajo del sombrerito? No sé. Entonces, por lo tanto, obviamente tampoco sé cuántos 9 hay. Simplemente colocamos un montón de 9. Y lo único que voy a hacer es multiplicar en aspa, nada más, y analizar la última cifra. 7 por un número compuesto por puros 9 termina en 3. 7 por 9 es 63, termina en 3. Y un número que termine en 3 va a ser igual a 83 por un número que termine en X. Pues por una cuestión lógica, 3 por X tiene que terminar en 3, así que X vale 1, ¿no? Y esa sería la respuesta al ejemplito número 5. Nada más. No sé cuántas cifras tiene, no sé en qué momento van a comenzar a repetirse, lo que sí sé es que después de algún 1 se va a comenzar a repetir. Que ojo, tampoco es después del primer 1, no, no, no. No sé cuántos unos habrán pasado, pero después de un cierto 1 se van a comenzar a repetir. ¿Sí? Bastante sencillo. Muy bien. Y bueno, vamos a ver la parte que nos importa, la parte más importante de esta parte, de esta segunda parte de lo que es números decimales, porque bueno, no solamente porque ha sido pregunta examen de admisión, sino porque, bueno, lo anterior seguramente lo hemos visto en el colegio, ¿no? Esta parte, sí, ese es todo el subtítulo, ¿no? Determinación de la cantidad de cifras periódicas y o no periódicas de un número decimal a partir de su fracción generatriz. Eso se puede hacer, ¿sí? Se puede calcular cuántas cifras tiene un número, o bueno, tiene una parte, un número decimal, a partir de la fracción generatriz, ¿sí? Y esa fue pregunta examen de admisión, pues, de San Marcos, ¿no? Sí, viene el último día domingo. Muy bonita esa pregunta. Bueno, dice lo siguiente, ¿no? Yo puedo determinar cuántas cifras tiene un número decimal, bueno, casi siempre, a partir de la fracción generatriz. Recordemos que para que sea una fracción generatriz, la fracción tiene que ser una fracción irreductible. A ver, acá me pregunta Daniel, profesor, ¿y por qué 0,9 periódico puro sale 1? ¿Podría explicar eso? Es que es su aproximación, Daniel. Claro, porque mira, 0,9 periódico puro
implica decir es 0,9999999 hasta el infinito, ¿no es cierto? Hasta el infinito. Sí, porque esto recuerda que se repite hasta el infinito. Entonces, esto, por aproximación, tiende a ser 1. Porque como se va hasta el infinito, o sea, hay puros 9, puros 9, puros 9 en el infinito, que no es un número, ¿no? Simplemente el infinito es una idea que tenemos que es pues un número muy, 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 muy grande, pero no es un número, un valor muy grande. Tiende a ser puros unos. Tiende a ser 1, mejor dicho, ¿no? ¿Estamos bien? Es simplemente por límites nada más, ¿no? Tiende a ser 1. Esta flechita hacia la derecha se lee como tiende a, ¿no? Seguramente lo han visto en límites, ¿no es cierto? En álgebra. Y bueno, esto se puede demostrar, si quieres, aplicando la fracción generatriz del 0,9 periódico puro, ¿no? ¿Sí? Que vendría a ser, pues, la parte decimal, que es el 9, entre 9 y esto, pues, sale 1, ¿no? ¿Sí? Es simplemente a favor de, simplemente dice que tiende a 1, ¿no? Entonces, de frente se coloca igual a 1. Ahora, si quieres demostrarlo, entre comillas, ¿no es cierto? Podemos hacer una forma bastante práctica y bastante sencilla, que sería algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo multiplico por 10 al número de aquí arribita, ¿estamos bien? Tú sabes que todo número que se multiplique por 10, la coma se corre un lugar hacia la derecha, ¿no? ¿No es cierto? Entonces esto sería así, ¿no? 9,99999 hasta el infinito, ¿no? Claro, la coma se corre un lugarcito, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es restar hacia arriba. 10 por 0,9 periódico puro menos una vez 0,9 periódico puro te queda 9 veces 0,9 periódico puro, ¿no? Y bueno, si tú te percatas, la sustracción de todos estos números, ¿no es cierto? De este primer número menos 0, ¿no es cierto? Hasta el infinito. Pues puedes darte cuenta como siempre en la parte decimal van a aparecer puros 9, ¿no? Así que obviamente hasta el infinito, pero todas estas diferencias van a salir ceros, pues, ¿no? Y 9,0000 hasta el infinito es básicamente 9, pues, ¿no? Pasas a dividir y te queda que 0,9 periódico puro en realidad es igual a 1, ¿no? Y esto es algo que ya se acepta porque, y no solamente el 0,9, Daniel, sino todo número periódico puro que termine en 9, ¿no? O sea, el 4,9 periódico puro tiende a ser 5, ¿no? El 3,9 periódico puro pues tiende a ser 4. Y así sencillamente con todos los números que terminen en 9 y que sea periódico puro. Porque en el infinito, pues un montón de 9 simplemente se redondean hacia el siguiente, ¿no? Y es por una cuestión de límites nada más. ¿Estamos bien? Dale, dale, no hay problema. Bueno, estamos hablando aquí de la determinación de la cantidad de cifras periódicas y no periódicas a partir de una fracción generatriz. Y para ello lo primero que vamos a hacer es plantear una fracción generatriz. Recordemos que una fracción generatriz es una fracción irreductible, ¿no? Decimos CAF igual a un n sobre d, una fracción irreductible. Una vez que tenemos una fracción irreductible, recién aquí podemos hablar de lo que es, pues, de la determinación del número de cifras. Y para ello solamente tenemos que analizar al denominador. El numerador no me interesa. El numerador solamente me importa a mí para determinar si es o no es una fracción irreductible. Después es solamente el denominador, perdón. Y van a haber tres casos. Cuando genere un decimal exacto, cuando genere un periódico puro y cuando genere un periódico mixto. Y vamos a verlo aquí. Cuando genera un decimal exacto, decimos, si el denominador d, ¿sí?, contiene como factores solo al 2 y o al 5, o sea, cuando el d solamente es un múltiplo de 2 o un múltiplo de 5, pero simplemente entre ellos dos, o sea, un 2 a la algo, un 2 a la n, un 5 a la n, o por qué no una combinación de ellos, ¿cierto? 2 a la n por 5 a la m. Si el denominador tiene alguno de estos tres casos, pues entonces f siempre origina un decimal exacto, siempre, ¿sí? Donde la cantidad de cifras decimales la determina el mayor exponente de 2 y o 5, ¿no? En este caso sería n, y en este caso acá sería el mayor entre n y m, ¿no? Ahora, profesor, ¿por qué solamente 2 y 5? Porque estamos en la base 10 y 2 y 5 son los divisores propios del 2 y el 5. Divisores, los factores primos, perdón, los divisores primos de 2 y 5, ¿no? De 10, perdón.
Por eso, ¿no? Por eso solamente con el 2 y con el 5. Ejemplo, 7 sobre 16. ¿Cuántas cifras decimales me genera esto? Primero, nos damos cuenta que me va a generar un decimal exacto porque 16 es 2 a la cuarta. Como solamente tiene el denominador factor 2, entonces estamos en el caso 1. Y el exponente de 2, que en este caso es 4, me va a indicar a mí que me va a generar 4 cifras en la parte decimal. Lo puedes comprobar si quieres dividiendo. Acá yo lo tengo, ¿no? 7 entre 16 es 0,4375. Puedes darte cuenta cómo genera 4 cifras decimales. Bueno, ¿ok? Otro ejemplito, mira, 511 entre 16.000. Primero, es una fracción irreductible, así que al denominador simplemente le hacemos la descomposición canónica, ¿no? Y me queda 2 a la séptima por 5 al cubo. Pues como podemos darnos cuenta, el denominador tiene solamente factor 2 y factor 7. Pues el número de cifras decimales me la va a dar el mayor exponente entre 2 y el 7. Y claramente el mayor exponente entre 7 y 3 es el mismo 7, ¿no? Así que esto me va a decir a mí que me va a generar 7 cifras decimales. Y puedes dividirlo para hallarlas y te sale 0,0319375. Como puedes darte cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cifras en la parte decimal. ¿Estamos bien? Ese es el caso número 1 y es el caso más sencillo. Luego viene el caso número 2, que es cuando se da la determinación de un decimal periódico puro, que es un poquito complicado, bueno, un poquito tedioso en realidad, complicado no lo es tanto, ¿no? ¿Cómo se calcula, o cómo obtenemos, mejor dicho, el hecho de que sea un número periódico puro, ¿no? Pues muy sencillo. Decimos que si el D contiene, o bueno, mejor dicho, no contiene como factores al 2 ni al 5, es decir, cualquier otro número que no sea el 2 y que no sea el 5, ¿sí? Que no tenga factor 2 ni factor 5, o sea, P sí con 2 y 5, entonces F va a originar siempre un decimal periódico puro, siempre. Para cualquier otro número que no tenga ni factor 2 ni factor 5, el número va a ser periódico puro. Por ejemplo, el 83 que vimos hace un ratito, ¿no? Entonces F siempre va a originar un decimal periódico puro, donde, y acá viene la clave, la cantidad de cifras periódicas es igual al número de cifras del menor numeral compuesto por puros 9 que sea múltiplo de D. Profesor, ¿cómo es eso? Un numeral compuesto por puros 9 son aquellos números que están formados pues, por puros 9. El 9, 99, 999, 9999 y sucesivamente. Puros 9. De tal manera que yo tengo que buscar el menor número compuesto por puros 9 que sea múltiplo de D, o sea, del denominador. Ahora, eso puede ser un trabajo un poco tedioso. Es por eso que aquí vamos a acompañarte con una tabla de 9, ¿no? Y lo que vamos a tener en cuenta son las descomposiciones canónicas de estos números compuestos por puros 9, ¿no? Lo ideal es que por ahí te aprendas los 6 primeros, pero no es mala idea que por ahí quizás te aprendas con 7 9 u 8 9, ¿no? Aunque lo normal, y la verdad es que yo te recomiendo eso, que te aprendas la descomposición canónica de los números hasta 6 9. ¿No? Acá lo vamos a escribir, ¿no? Con un 9, 9, bueno, obviamente es 3 al cuadrado, 99 es 3 al cuadrado por 11, 999 es 3 al cubo por 37, 999, o sea, 4 9 es 3 al cuadrado por 11 y por 101, con 5 9 es 3 al cuadrado por 41 por 271, con 6 9 es muy importante porque es la primera vez que aparece el 7 y el 13, 3 al cubo por 7 por 11 por 30, por 13 y por 37. Hasta ahí sería lo ideal que te lo aprendas. Pero por si acaso te coloco con 7 9, que es 3 al cubo por 2 3 9 y por 4 6 4 9. Y con 8 9, 3 al cuadrado por 11 por 73 por 101 por 137. ¿Sí? Ahí están con 8 9, pero como te vuelvo a repetir, obviamente hay más, ¿no es cierto? Hay más, hay más. Pero creo que hasta 6 9 debería ser más que suficiente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago, profesor? Bueno, lo que tú tienes que hacer es buscar el menor número compuesto por 9 que aparezca o que sea múltiplo del denominador que tú tienes en cuestión. Y para eso lo que tienes que analizar son los números de la derecha, ¿no? Y con los números de la derecha pues ocurre una curiosidad, si quieres, ¿no es cierto? Que en realidad es una propiedad. Que, por ejemplo, la primera vez que aparece un numerito, la cantidad de 9 que va a tener, o del cual va a generar, siempre se va a repetir cada cierto intervalo de tiempo, que va a ser justamente, cada cierto intervalo de cifras, perdón, que va a ser justamente la cantidad de cifras que tiene el 9. Por ejemplo, el 11 aparece por primera vez aquí en el 99, que tiene dos cifras, ¿no? Entonces, cada dos cifras van a aparecer el 11, mira. 2, 4, 6, 8, ¿no? Va de 2 en 2. Y mira, fíjate cómo siempre aparece el factor 11, ¿no? Es una propiedad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el 37, que aparece por primera vez en tres cifras, ¿no?
Entonces volverá a aparecer cada 3 aquí en 6 y volverá a aparecer, bueno, no lo hemos escrito, pero cuando aparezca en 9 cifras, ¿no? 37, 37 y por acá también va a haber un 37, ¿no? ¿Sí? Lo mismo aparece con el 4 9, mira, que es el 101. El menor, 101. Profe, el 11 también no, pero el 11 aparece por primera vez en el 99, ¿no? El 101 recién aparece por primera vez en 4 9 y volverá a aparecer en 8 9 y aquí está, ¿no? ¿Sí? Es una característica que tiene estos números, este triángulo, ¿no es cierto? Compuesto por puros 9. ¿Sí? Por ejemplo, muchachos, y esto lo tenemos que aprender, ¿eh? Al menos los 6 primeros, sí o sí. Los números de la derecha, la descomposición canónica, lo tenemos que aprender sí o sí. Por ejemplo, mira, 3 entre 11. Analizamos primero, nos damos cuenta que es una fracción irreductible. Analizamos el denominador y decimos, ¿dónde aparece por primera vez el 11? Ah, por primera vez el 11 aparece en el 99. Y como este aparece por primera vez en el 99, proviene del 99, y el 99 tiene 2 cifras. Quiere decir que me va a generar 2 cifras periódicas. Y de hecho, al dividir 3 entre 11, te sale 0,27 periódico puro. ¿Sí? Ahí están las 2 cifras que me generan, ¿no? ¿Estamos bien? Las 2 cifras decimales. Profesor, ¿y por qué siempre tiene que ser el menor número? Porque acá lo dice, ¿no? ¿Sí? Siempre buscando el menor número, ¿no? Porque el 11 también aparece acá, ¿no? Y aparece acá, pero siempre buscamos el menor número. ¿Ok? Que vendría a ser el 99. Ejemplito. 5 entre 7. Bueno, el denominador 7 es un denominador muy particular, lo vamos a ver en la otra diapositiva, ¿no? Que se va a cumplir algo muy especial con él. El 7 aparece por primera vez aquí, cuando aparecen 6 nueves, ¿no? Entonces decimos que proviene del 999.999, que tiene 6 cifras 9. Así que decimos, pues, de que genera 6 cifras periódicas. Si tú divides 57, te sale 0,714285, periódico puro, donde puedes darte cuenta claramente cómo tiene 6 cifras en la parte periódica, ¿no? Sí. Genial. Ese sería, pues, el número compuesto por puros 9, ¿no? Sí, así que esto obviamente yo lo voy a subir para que lo tengan ustedes, pero siempre sería ideal eh, que lo aprendan, ¿no es cierto? Ahora, esto está en internet, obviamente, pero por ahí si tienes dificultad en encontrarlos, pues acá lo vamos a tener. Y luego tenemos el tercer caso, el caso 3, que es un periódico mixto, que bueno, va a ser una combinación. Ah, primero, un ejemplito más. Mira, acá tengo lo siguiente, 97 entre 27 por 101 y por 13, ¿no? 97 es un número primo, así que va a seguir reductible. Y bueno, esto es un número bastante grande, pero tendría que yo buscar en mi triángulo un número donde aparezca el 27 por primera vez, el 101 por primera vez y el 13 por primera vez, ¿no? Todo junto. Profe, para hacer eso, obvio, el numerador y la base deben ser P. Sí, claro, claro, André. Siempre partimos del hecho de que la fracción es irreductible. Siempre, 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 irreductible. ¿Sí? Y como es irreductible, son P, sí, pues, ¿no? ¿Sí? Siempre partimos del hecho. Justamente el numerador para lo único que sirve es para darme cuenta de que la fracción tiene que ser irreductible. Una vez que yo me doy cuenta que la fracción es irreductible, recién solamente ahí analizo el denominador. ¿Sí? Bacán. Y bueno, estamos aquí. Y lo único que tengo que hacer es ubicar en cuántos 9 aparece por primera vez el 27, el 101 y el 13, ¿no? Porque luego se van a repetir. Bueno, el 27 aparece por primera vez en el 999, genera 3 cifras periódicas. El 101 aparece por primera vez en 4 9, que va a generar 4, y el 13 aparece por primera vez en 7 9, genera 6. Entonces, como el 27 aparece cada 3, 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 el 101 aparece cada 4, cada 4, cada 4, cada 4, cada 4, y el otro aparece cada 6. Entonces, para que coincidan, necesito encontrar el menor múltiplo común, ¿no? Y para eso vamos a aplicar el mínimo común múltiplo de estos numeritos, ¿no? Que son 3, 4 y 6. El mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6 es 12, por lo tanto yo puedo decir tranquilamente que esto me va a generar 12 cifras periódicas. ¿Sí? Y en este caso lo hemos calculado, esta división, para que te des cuenta que hay 12, ¿no? Sale toda esa cosa, ¿no? 0,0281233255153. Y puedes, periódico puro, ¿no? Y puedes darte cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cifras en la parte periódica. ¿Estamos bien? ¿Sí? Así que así se hace cuando tienes en la parte denominador, en el denominador, un número compuesto por varias cifras, ¿no es cierto? Para que los encuentres simplemente pues los buscas a través de múltiplos, ¿no? Muy bien, muy bien.
Y por último, el tercer caso es una combinación de ambos, ¿no? Si el denominador D contiene como factor 2 y o 5 y además tiene otros factores, que son P con 2 y 5, entonces F origina un número periódico mixto, donde la cantidad de cifras, tanto periódicas como no periódicas, se calculan con los casos 1 y 2. La cantidad de cifras no periódicas la origina el mayor exponente 2 y o 5, y la cantidad de cifras periódicas la originan los demás factores, ¿no? Mediante el caso 2. Por ejemplo, 11 entre 24 es una fracción irreductible. El 24 es 2 al cubo por 3, ¿no es cierto? 8 por 3. Y bueno, pues obviamente el 2 al cubo es la que me va a generar a mí las cifras no periódicas. El exponente 3 es el que manda, ¿no? 3 cifras no periódicas, el exponente. Y luego el 3 aparece por primera vez, pues obviamente en el 9. Y como el 9 tiene una cifra, me genera una cifra periódica. Puedes comprobarlo al dividir a 11 entre 24, que te va a salir 0,458 y luego 3 periódico puro, ¿no es cierto? Aquí están las 3 cifras que son no periódicas y luego aparece el 3, que es una cifra periódica, ¿no? Otro ejemplito más, 91 sobre 550. El 550 es 2 por 5 al cuadrado y por 11. El 2 por 5 al cuadrado me va a generar a mí un decimal, las partes no periódicas, ¿no? Las cifras no periódicas. ¿Cuántas hay? Pues 2, ¿no? Porque el mayor exponente entre 1 y 2 es el 2, así que me genera 2 cifras no periódicas. Y luego el 11 es el que me va a generar a mí las cifras periódicas, que aparece por primera vez en el 99. Así que como el 99 tiene 2 cifras, me genera 2 cifras periódicas. O sea que este numerito sería de la forma 0,AB, ¿no? Por 2 cifras no periódicas, y luego XY periódico puro, ¿no? Y si lo operas, te sale pues 0,16 o 0,16, y luego el 54 como periódico puro, ¿sí? Y para cerrar esta parte teórica un poco larga, pero necesaria, vamos a hablar un poquito de lo que es el número cíclico, que son las divisiones, o bueno, las fracciones propias, vamos a llamarlo así, de denominador 7. Por ejemplo, un séptimo tiene esta forma, ¿no? 0,142857 periódico puro. El 2 séptimos tiene esta forma. Lo mismo va a pasar con el 3 séptimos, 4 séptimos, 5 séptimos y 6 séptimos, ¿no? Le hemos operado. Si observas bien los números decimales para cada una de las fracciones, pues lo que voy a tener ahí, lo que va a pasar ahí, es que los 6 números que están a la derecha, ¿no es cierto? Los números decimales están compuestas por las mismas cifras, ¿sí? Siempre son las cifras 1, 4, 2, 8, 5, 7. Siempre. Y que encima están en un orden bastante básico, ¿no? Porque las cifras se van a repetir siempre hacia la derecha, ¿no? En algún punto. Por ejemplo, bueno, 1, 4, 2, 8, 5, 7 y se repite. Y mira, acá vuelve a pasar lo mismo. Mira, en este caso no desde el inicio, ¿no? Pero sí desde acá, 1, 4 y luego se repite, ¿no? 2, 8, 5, 7. Acá también mira, 1, 4, 2, 5, 8, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. ¿Sí? Siempre va a pasar eso. Siempre va a pasar eso. Es una característica del denominador 7 y solamente para él. Es por eso que a este número se le llama número cíclico. ¿Sí? Así que basta con que encuentres la primera cifra y luego por una cuestión lógica de orden, pues puedes encontrar las demás. ¿Sí? Y además que encontrar estos números también son bastante fáciles, ¿no? Porque esto viene a ser el 1 sobre 7. Y la manera de cómo encontrar estos números de acá son bien sencillos. Se divide en bloque de 2 si quieres para más o menos hacerte una idea. Y simplemente mires el doble. 7 por 2, 14. 14 por 2, 28. Y el doble más 1 es 57, ¿no? Es una memotecnia si quieres para recordarlo, ¿no? El doble de 7, 14, el doble de 14, 28 y el doble de más 1 de 28 que es 57, ¿no? ¿Sí? Y a partir de aquí pues se hallan los demás, porque encima la primera cifra es justamente el orden en el que aparecen de menor a mayor. Por ejemplo, el 1, 4, 2, 8, 5, 7, si los ordenamos de menor a mayor, la primera cifra vendría a ser el 1, la segunda cifra vendría a ser el 2, la tercera cifra vendría a ser el 4, la cuarta cifra el 5, la quinta cifra el 7 y la sexta cifra el 8. Y justamente si el numerador es el número de morado, la primera cifra es la que aparece de rojo. Por ejemplo, si yo quiero calcular 3 entre 7, pues empezaría con el 4, ¿no? Mira, 4 y luego 2, 8, 5, 7, 1, ¿no? Ahí está. Si yo quisiera 6 entre 7, me voy a la sexta cifra, que es el 8, y arranco 8, 5, 7, 1, 4, 2, ¿no? Ahí está. Así que es una manera bastante sencilla de recordar y de cómo obtener esos numeritos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora, esto solamente te cumple para lo que es el 7, ¿sí? Y solamente para el 7.
No olvidemos ello. ¿Sí? Solamente para el 7. Justamente a lo que es el 7, el número cíclico, pues, ¿no? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ya está. Esta es toda la parte teórica que vamos a ver, que bueno, ha sido necesario recordarle, especialmente esta última parte, porque ha sido pregunta, examen de admisión de San Marcos, ¿no es cierto? En realidad todo este tema ha sido pregunta, examen de admisión de San Marcos. Vamos a empezar a resolver los problemitas de la manera más rápida posible. Voy a conectar la tableta para pues empezar a resolver estos problemitas que tenemos aquí. Bueno, el primero es de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, como recordando un poquito lo que hemos hecho la semana pasada, y luego vamos a resolver pues los problemitas de fracciones, ¿no es cierto? Que son los que nos aparecen por aquí. A ver. Tomamos la tableta por aquí y vamos a empezar a resolver los ejercicios aquí a continuación. No sé si tienen clave para el problemita número 1, chicos. Sé que la separata le subió ayer relativamente temprano. A ver. El problemita número 1 me dice lo siguiente. Dos números son entre sí como 16 a 56. Calcule dichos números sabiendo que el mínimo común múltiplo de los números es 3808. De como respuesta la diferencia que hay entre los números. Bueno, son bastante sencillos, ¿no? Termina en 360. La D entonces. A ver, vamos a ver. Podemos empezar diciendo lo siguiente, ¿no? Sean los números A y B. Sean, a ver, vamos a acomodar mejor la tableta para así. Sean los números A y B. El problema me da el siguiente dato, ¿no? Me dice que A es a B como 16 es a 56, ¿no? Y bueno, esto tiene la curiosidad de tener octava. Octava 2, octava 7. Así que al final me queda de que A es a B como 2 es a 7, ¿no? Ya sabemos qué hacer acá, ¿no? Profesor, K y K, donde el verdadero valor de A sería pues 2 veces K, y el verdadero valor de B pues sería 5 veces K, 7 veces K, perdón. Por dato del ejercicio, me dice que el mínimo común múltiplo de los números, o sea, el mínimo común múltiplo de A y de B, es igual a 3808. Que reemplazando, sería pues el mínimo común múltiplo de 2K y 7K. Y acá aplicamos un poquito la propiedad del mínimo común múltiplo, ¿no? Sacamos el K y adentro me quedaría el mínimo común múltiplo de 2 y 7, que obviamente es 14, ¿no? Porque son PESI. Esto sería igual a 3808. 14K es igual a 3808. Recordemos que cuando los números son PESI, el mínimo común múltiplo es simplemente el producto, ¿no? 2 por 7, 14. Y 3808 entre 14, pues me sale 272. Ese sería el valor de K. Muchas gracias, Diego. Dedo, ¿no? A ver, vamos a ver. Y bueno, finalmente el problema nos está pidiendo calcular la diferencia de los números. Y bueno, la diferencia de los números, vamos a decir acá, piden. En este caso el mayor es en B, ¿no? B menos A sería pues 7K menos 2K, que sería igual a 5K, pero como K vale 272, y esto sale pues 1360, ¿no? Esa sería la respuesta al problemita número 1, dedito. Muy bien, muy bien. Esa sería la preguntita número 1, bastante sencilla, bastante práctica. Recordando un poquito lo que hemos visto la semana pasada, que es MSI y MSM, ¿no? Muy bien. Problemita número 2. ¿Cuántas fracciones equivalentes a 403 entre 527 existen? De modo que la suma de sus términos sea un número de la forma AA0, dice, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar una fracción equivalente a 403 sobre 527. Y para eso la vamos a simplificar, ¿no es cierto? Que debe simplificarse, ¿no? ¿Qué cosa tiene el 403? ¿Qué cosa tiene el 527? Pues tienen 31ava, ¿no? ¿Sí? Tienen 31ava. Y cuando saco 31ava, profesor, me va a quedar aquí 13 arriba y abajo 17, ¿no? Sí, 17. Besito, me dice Andrés, bacán.
Entonces, quiere decir que la fracción irreductible viene a ser 13 sobre 17. Este es irreductible. Y una vez que yo me doy cuenta que es irreductible, pues puedo recién aquí plantear mi primera fracción generatriz. O bueno, la forma de generar una fracción generatriz, que sería pues un 13K entre un 17K, ¿no? Esta vendría a ser la fracción generatriz. O bueno, que la fracción generatriz es una fracción equivalente, mejor dicho, ¿no? Una fracción equivalente. Y bueno, el problema te pide calcular cuántas fracciones equivalentes existen, o sea, cuántos valores de K existen, de tal manera que la suma de esos términos sea de la forma AA0, ¿no? Entonces, por dato, 13K más 17K tiene que tener la forma del numeral AA0, ¿no? Y bueno, operando un poquito, 13K más 17K es 30 veces K, es igual a A0, que es 110 veces A, ¿no es cierto? Esto es bastante lógico. Pues se va a cancelar el 0 de aquí y me va a quedar de que 3K es igual a 11A, ¿no? Bueno, a mí obviamente voy a calcular el valor de A primero. Rápidamente nos damos cuenta de que la cantidad de valores de A es la cantidad de valores de 3, ¿no es cierto? Si quieres K es A como 11 es a 3, pero claramente aquí A solamente va a tomar 3 valores, ¿no? El valor de 3, el valor de 6 y el valor de 9, ¿no? Porque A tiene que ser múltiplo de 3, ¿no? ¿Sí? Para que 3K sea igual a 11A. 3, 6 y 9, nada más, ¿no? No puede ser 0, obviamente, porque es primera cifra, y no puede ser más de 9 porque es cifra en general. Así que como A toma 3 valores, ¿sí? K también toma 3 valores, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí, K digo de que toma, bueno, a ver, si quieres calcular cada uno de los valores, K sería 11, el doble 22 y el triple 33, ¿no? Esos serían los únicos 3 valores que toma K. Y por lo tanto, profesor, podemos deducir, sin temor a equivocarnos, que al tomar 3 valores, solamente van a existir 3 fracciones, ¿no? Existen 3 fracciones. Y esa sería la respuesta, pues, a nuestra problemita número 2. Besito. Así es, muy bien, André. Esa sería la respuesta. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Problemita número 3. Bueno, es un problema con decimales. Este problemita, en realidad es bastante sencillo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es pasarlo todo a fracción nada más, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Pasarlo todo a fracción y operarlo, ¿no? 0,2 periódico puro más 0,3 periódico puro más 0,4 periódico puro hasta el 0,7, ¿no? Y abajo sería 0,32 periódico en el 2, 0,43 periódico en el 3, 0,54 sería, ¿no? Hasta el 0,87 periódico en el 7. ¿Cómo ven? ¿Tenemos clave para este problemita, chicos? No, pues lo único que hay que hacer es colocar la fracción, ¿no? Bueno, las de arriba no debería haber problema, ¿no? Porque 0,2 periódico puro es 2 novenos, 0,3 periódico puro sería 3 novenos, 0,4 periódico puro es 4 novenos, y sucesivamente hasta el último que vendría a ser 7 novenos, ¿no? 0,7 periódico puro. Bueno, los de abajo son números mixtos, ¿no? 0,32 periódico mixto en el 2 sería pues 32 menos la parte que no está en el periodo, que es el 3, y todo dividido entre un 9 por el 2 y un 0 por el 3. A esto le voy a agregar, ahora para el 0,43 periódico puro es 43, menos la parte que no está en el periodo, que es 4, todo dividido entre 90. Para el otro sería igual, ¿no? 54 menos 5, ¿no? Hasta el último, que vendría a ser pues 87. Bueno, la que no está en el periodo, que es el 8. Y todo dividido entre 90. Y bueno, esto hay que operarlo. Claramente lo de arriba es una suma de fracciones, es una suma de fracciones homogéneas. Bueno, abajo también, ¿no? Así que no debería haber problema con ello. Pues a la hora de operar, ese sería igual a ver, lo de arriba es seguramente más sencillo, porque arriba nos vamos a quedar con el 9, ¿es cierto?
Y vamos a tener 2 más 3 más 4 hasta el 7, que lo puedes hacer de forma manual si quieres, ¿no es cierto? Y abajo, pues todo el denominador va a ser 90 y los números que te van a quedar arriba van a ser los siguientes, ¿no? Pues 32 menos 3, que es 29. 43 menos 4, que es 39. El otro sería 49, 59, 69, hasta 87 menos 8, que es 79, ¿no? ¿Sí? Avión. A ver, vamos a ver si sale el avión. Y bueno, ahora sí operamos, ¿no? Pues lo de arriba es quizás más sencillo de operar. Bueno, esto es 55, ¿no? De 2 al 7, perdón, 55 no. Es 7 por 8 sobre 2 menos 1, ¿no? 27. Lo puedes operar de forma manual, o lo que yo he hecho en mi cabeza es agregarle un 1 imaginariamente, porque esto es 7 por 8 sobre 2, ¿no? Que es 28. Bueno, pero ese 1 que le agregué ahora se lo quito, ¿no? ¿Sí? 27. O si no sumas nada más, ¿no? No te das bolas. 27 sobre 9, que obviamente es 3. Y acá abajo, bueno, esto quizás sea un poco más sencillo, porque lo puedes hacer por progresión aritmética, porque van de 10 en 10, ¿no es cierto? Hasta el 79, donde obviamente hay 6 términos, ¿sí? Hay 6 términos. Te guías por la primera cifra. O simplemente lo colocas en vertical y lo sumas, ¿no? No te hagas bolas. ¿Sí? Profe, no sé cómo convertir el de abajo, le factoricé un décimo y le quité la parte entera también, y luego hice lo de arriba. También es válido. Es válido, André. Lo que has hecho es descomponerlo por partes. Es válido, sino que yo lo he hecho de frente, ¿no? Sí, como un decimal periódico mixto. Bueno, eso sí, ¿no? Sí, tu método es un poco más largo. De hecho que sí. La idea, como siempre les he dicho, es aplicar lo primero que se den cuenta, ¿no? Sí. Bueno, la suma de arriba me va a salir 324 entre 90. Bueno, si deseas, el de arriba te sale 3, ¿no es cierto? Y lo operas, ¿no es cierto? Eh, o haces extremos medios, ¿no? Que también lo puedes hacer. Quizás sea un poquito más rápido, ¿no? Arriba te va a quedar 27 sobre 90 entre 324 por 9, ¿no? Sí. Y bueno, lo que voy a hacer acá es, sumaste mal. Novena 1, novena 10, ¿no es cierto? Eh, a veces pasa, ¿no? Y bueno, 27, ¿no? 27 1, 27 12. Sigo simplificando porque se puede. Mitad 5, mitad 6. Y te queda pues simplemente 5 sextos, ¿no? O yo he sumado mal en realidad. Porque 5 sextos no hay clave. Yo he sumado mal quizás. Yo he sumado mal quizás. Porque a mí no me está saliendo clave. A ver, 29, 39, 49, 59, 69 y 79. 324, eso está bien. Y 324 entre 27 es 12, ¿no? A ver, yo he operado mal. 0,833 periódico puro. Ya, a ver, ¿dónde me he equivocado yo? Arriba. 2 novenos, 7 novenos. Acá es sobre 90. 32 menos 3 es 29. Esto es 39. Hasta 79, ¿no es cierto? 9 y 8, 87, sí está bien. ¿Está bien todo? Yo me he equivocado entonces al operar. Pero acá me sale 5 entre 6 y 5 entre 6 no es 0,8. Ah, no, sí, ¿qué estoy haciendo? Está bien, está bien, está bien. Estoy dividiendo 6 entre 5 en mi cabeza. Según yo sale 1,2. Sí, ¿no es cierto? 0,83 periódico puro. Y ya está. Claro, 5 sextos no hay clave, ¿no? Lo que hay está en el número, en la parte, o mejor dicho, de la forma decimal, ¿no? Está dividiendo 6 entre 5 yo. Muy bien, 5 sextos. Excelente, muchas gracias. Esa sería la respuesta pues al problemita número 3, ¿no? Operar nomás, ¿no? Operar con los números decimales. Muy bien, muy bien. Problemita número 4. No dice lo siguiente, mira.
En una reunión, los 2/3 son mujeres y los 3/5 de los varones son casados, mientras que los otros 6 son solteros, ¿no? ¿Cuántos hay en la reunión? Bueno, este problema es bastante sencillo, ¿no? Avión, me dicen por acá. Bueno, a ver, sea el total de personas, es un problema bastante sencillo de fracciones. Vamos a llamarlo un total n. El problema te dice de dato de que el número de mujeres son 2/3 del total, ¿no? Bueno, muchachos, si 2/3 del total son mujeres, rápidamente decimos que el número de hombres es lo que falta, ¿no? 1/3 de n, para que sea el total, ¿no? Y luego, obviamente, dentro de los hombres están los hombres que son casados y los hombres que son solteros, ¿no? ¿Quiénes son los hombres que son casados? Bueno, los hombres que son casados por datos son 3/5 de los varones. O sea, esto va a ser 3/5 de H. Por lo tanto, los hombres que son solteros vendría a ser lo que falta para completar a los hombres, ¿no? Si acá tengo 3/5 de H, lo que falta para completar a los hombres son 2/5 de H, ¿no? Que por dato, esto es igual a 6, ¿no es cierto? Bueno, aquí sacamos el valor de los hombres. Mitad 1, mitad 3. Y nos va a quedar de que el número de hombres es igual a 15, ¿no? Pero los hombres, justamente, acá lo colocamos, es igual a n tercios, ¿no? ¿No es cierto? N entre 3. Pasas a multiplicar y pues deduces de forma bastante sencilla y bastante rápida de que n es igual a 45, ¿no? Y esa sería la respuesta a nuestra problemita número 4. Bastante fácil y bastante sencillo, como te das cuenta, ¿no? Nada difícil, nada complicado. Problemita número 5 dice lo siguiente. Al sumar las siguientes 11 fracciones propias y homogéneas, se obtiene como resultado el mayor valor entero. El mayor valor entero posible, ¿no? Calcule el valor de A sub 8. ¿Cuánto sale el valor? El problemita número 5A. ¿Cómo que falleciste? No. A ver, por dato del problema dice que todas son homogéneas. Y muchachos, si todas son homogéneas, ¿qué significa? Que los denominadores son iguales, ¿no? A1 es igual a 2, igual a 3. Todos los denominadores son iguales, ¿no? ¿Sí? Así que para que no te hagas bolas, puedes igualarlo todos, por ejemplo, a un n, ¿no? Al final te piden el A8, que es básicamente calcular n. Avión, dice, vamos a ver. Y bueno, por dato, la suma tiene que ser igual a un número entero, ¿no? El máximo posible. Sumemos, profesor. Bueno, como son fracciones homogéneas, a la hora que yo sume 10 entre n, más 11 entre n, más 2 entre n, y sucesivamente hasta un 20 sobre n, tiene que darte un número n, vamos a colocar un número p, que sea máximo, por cierto, ¿no? Y por cierto, vamos a poner un k mejor. Tiene que ser entero, ¿no? ¿Sí? Y bueno, sumamos arribita, porque es una suma de fracciones homogéneas. Y arriba vas a tener 10 más 11 más 12 más 13, ¿no? Hasta el 20. ¿Sí? Y bueno, a la hora que sumemos lo de arriba, pues me va a quedar, a ver, es una suma, es una progresión aritmética de razón 1, ¿no? Primero más el último sobre 2, todo multiplicado por el número de términos que es 11, ¿no? 10 más 20, 30, entre 2, 15, y 15 por 11, 165. ¿Ok? ¿Sí? Eh, bueno, algo que no coloqué aquí es que también eran propias, ¿no? Está todo el problema, ¿no? Entonces, como, así es, Andrés, como K es entero, quiere decir que 165 entre n también tiene que ser entero. Es decir, n tiene que ser un divisor de 165. N es divisor de 165.
Pero, como yo quiero que K sea máximo, N tiene que ser mínimo. ¿Estamos bien? Y uno puede pensar, ya, profe, el menor valor de N es 1, ¿no? No, porque como es propia, quiere decir de que las fracciones son menores que 1. Es decir, el numerador es menor que el denominador. Así que N, decimos que acá, al ser propia, N tiene que ser mayor que 20, ¿no es cierto? Que es el mayor numerador. Entonces tienes que buscar un divisor del 165, el menor posible que sea mayor que 20. ¿Quién es ese divisor del 165? Mínimo mayor que 20. El 165 no, pues, ¿no? ¿Quién vendría a ser? Bueno, si tú divides 165 entre 3, perdón, mínimo, ¿no? 165 entre 5 te sale 33, ¿no es cierto? 33, ¿no es cierto? El menor divisor de 165 mayor que 20 es el 33, ¿no? Así que deducimos, profesor, de que el n mínimo es igual a 33. Y esa sería la respuesta porque n es el valor de A8, ¿no? Dedito saldría. ¿Estamos bien? Un problemita muy bonito de simple análisis que nos permite pues, resolver este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Problemita número 6. Problemita número 6. Dice, se va a repartir $4,800. ¿Sí? ¿Beso? Beso. A ver, 1,200. Si a Lucía le corresponde 5 octavos del total y solo ha recibido 3 quintos de su parte, ¿cuánto le falta recibir? A ver. El total a repartir es 4,800, ¿no es cierto? Es $4,800. Que por dato del problema, a Lucía solamente le corresponde o le correspondería 5 octavos del total. Bueno, 5 octavos de 4,800, ¿no? Octava profesor 1, octava 600. Así que a Lucía en realidad solamente le correspondía $3,000. Pero por dato del problema dice que ella solamente ha recibido. ¿Cuánto recibe? Los 3 quintos de su parte. Los tres quintos de 3,000, ¿no? Bueno, quinta 1, quinta 600. Y 600 por 3 es 1,800. Así que, por lo tanto, podemos deducir lo que le falta recibir va a ser simplemente la diferencia, ¿no? Nada más, ¿no? Bien sencillo el problema para no equivocarnos. Pues, $1,200. Besito. Así es, esa sería la respuesta a nuestro problemita número 6. Bastante sencillo, como te digo, este problemita número 6, ¿no? Muy bien. Problemita número 7. Entra acá, creo, así que lo vamos a llevar acá arriba. A ver, ¿qué dice el problemita número 7? A ver, dice, a los términos de una fracción generatriz, a los términos de la fracción generatriz de 0,163 periódico puro en el 6,3 nada más, ¿no es cierto? Me parece, solo en el 6,3. Le agregamos y quitamos la misma cantidad con la finalidad de que la fracción se vuelva impropia. Encuentre el menor valor que puede tomar dicha cantidad. Es un número de cifras divisible por 6. A ver, veamos. Lo primero que vamos a hacer es pasar este numerito, que es periodo en el 6,3, a un número, a una fracción, ¿no es cierto? Comienza con Z, güey. Ya, 24, ¿no? Vamos a ver. Bueno, escribimos el 163, le restamos lo que no está en el periodo, que es el 1, y lo dividimos entre, bueno, dos nueves por el 6 y el 3, y un 0 por el 1, ¿no? Sería 162 sobre 990. Y bueno, a esto hay que simplificarlo un poquito, ¿no? ¿Sí? A ver, tienen novena, porque arriba, bueno, la suma de cifras es 9, ¿no es cierto? Tienen mitad, así que tienen 18ava. Me parece que
eso va a ser, ¿no? Sacarle 18ava, 9 arriba y 19, no, 10, no, sí, 9, está bien. 9 por 18 es 162. Y abajo 18avo es 55, ¿puede ser? Sí, ¿no? Así que va a salir 9,55avos. Esta fracción ya es irreductible, ¿no es cierto? Esta fracción ya es irreductible. Ahora, dice que el problema dice que a los términos de la fracción generatriz, esta es la fracción generatriz, ¿no es cierto? Es irreductible. Dice que lo que voy a hacer es agregarle y quitarle a los términos una misma cantidad con la finalidad de que la fracción se vuelva impropia. Obviamente esta fracción es propia. Para volverla impropia, o sea, mayor que 1, necesito pues aumentarle y disminuirle por datos acá, un valor, un mismo valor. Ahora, obviamente, al que se le va a aumentar es al numerador, una cantidad de n, y al denominador es al que le voy a restar, ¿no? Claro, el de arriba tiene que aumentar y el de abajo tiene que disminuir para que se vuelva mayor que 1, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero, que sea propio, que sea impropia ahora. Y me piden el menor valor que puede tomar dicha cantidad. Bueno, esto ya se vuelve bastante sencillo, ¿no? Paso a multiplicar el 55 menos n y te queda 9 más n es mayor que 55 menos n. El n paso a sumarlo aquí. El 9 pasa a restar acá, te queda 46, con lo que n sería mayor que 23. Y si n es mayor que 23, puedo deducir tranquilamente, sin temor a equivocarme, de que el n mínimo es igual a 24, ¿no? Porque el problema te pide justamente cuánto vale el menor valor, ¿no? El menor valor, 24 besito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Respuesta a nuestro problemita número 7. Problemita número 8 dice aquí lo siguiente. Dice, si 29 entre el numeral AB es igual a 0, BCA periódico puro, calcula el valor de A más B más C. Bueno, ¿tenemos clave para este problemita? B múltiplo es menor que 20, ya 18, acá, vamos a ver. Bueno, este problemita tienes dos maneras de hacerlo. La primera forma, la primera manera sería pues simplemente que lo coloques en fracción generatriz y multipliques en aspa, ¿sí? Aunque la otra manera, que es la manera como vamos a resolver, es con análisis. Porque te puedes dar cuenta, ¿sí? Solamente analizando, que esto a mí me genera tres cifras decimales, tres cifras periódicas, ¿no? Profesor, ¿y eso qué significa? Que como genera tres cifras periódicas, esto proviene del 999. Y el 999, el primer valor que aparece, bueno, el 999 en realidad es 27 por 37. ¿Eso qué quiere decir? Que la fracción generatriz tiene que tener denominador 27 o denominador 37. Pero recuerda que una fracción generatriz es una fracción irreductible. El problema no te dice que esta fracción es irreductible, pero rápidamente demostramos que sí lo es. Tiene que ser irreductible, primero porque el numerador es 29 y eso hace que sea primo. Y lo hacemos por contradicción. Si fuera reductible, se tendría que simplificar. Pero para que se simplifique, el número de abajo tendría que tener 29ava. ¿Sí? 29ava. Y como máximo, ¿sí? Como máximo, el valor de AB sería 29 por 3. ¿No es cierto? O sea, sería 29 por 2, que sería un medio que no te da periódico, 3, y sería 29 perdón, 29 arriba y 29 por 3 abajo, o sea, saldría un tercio, que no te sale un número de tres cifras periódicas, ¿no? Así que no te cumple que sea reductible, es irreductible. Ahora, como es propia, porque me sale 0, BCA, quiere decir de que AB tiene que ser mayor que 29. Y el único valor que es mayor que 29 de estos dos valores de aquí que aparecen es el 37, ¿no? Entonces, se deduce, decimos acá, que AB es igual a 37. Entonces, con simple análisis, hemos deducido de que A vale 3 y que B vale 7, ¿no? ¿Sí? A vale 3 y que B vale 7. Y bueno, ahora lo único que tienes que hacer es operar para calcular el valor de C, ¿no? ¿Sí?
Operar en este caso me refiero a dividir, pues, ¿no? Porque puedes pasar la fracción generatriz, pero no tendría mucho sentido, pues, ¿no? 0,7 CA, ¿no? Que es 3. Y bueno, puedes dividirlo o puedes colocarlo en fracción generatriz eh, y multiplicar en aspa, ¿no? Ya depende de ti. Pero a ver, 0, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale C, perdón? 8 me parece, ¿no? ¿Sí? Dividiendo simplemente C valdría 8, ¿no? ¿Sí? Parece. Y bueno, con C igual a 8, puedes hacerlo si quieres así. 0, ¿no? 7. 49 llevas 4, 21 y 4, 25. 9 menos 5, 4. Y 8, ¿no? 56 llevas 5. No, perdón, acá es 3. Pues le prestó. 7 por 8, 56 lleva 5, 24 y 5, 29. ¿Sí, no? Sí, no. Acá queda 4, acá queda 1. Así que sí. 140 y acá viene el 3, ¿no? Y se repiten. Está bien, se vale 8. Aquí está la segunda cifra, ¿no? Y bueno, el problema simplemente nos está pidiendo calcular A más B más C. 3 más 7 y más 8, y esto nos sale pues 18, ¿no? Respuesta a nuestro problemita número 8. Sí, muy bien. Seguimos, problemita número 9, que lo tenemos por aquí abajito. ¿Qué pasó? ¿Está mal? ¿Está mal la 8? Ah, la 9. ¿Qué dice el problemita número 9? A ver, leemos un poquito. Si n sobre t es igual al 0,P8QTR4 periódico puro, hay la diferencia positiva entre la cantidad de cifras periódicas y no periódicas del número decimal generado por la fracción f igual a 2009 más t entre rp periódico puro multiplicado por n por p más q más r y multiplicado por q más n. Parece difícil, ¿no? Pero es un problema parecido a la pregunta de examen de admisión por el sentido de las preguntas, ¿no? Por la pregunta, no tanto por la solución. Claro, el T tiene que ser 7, eso sí es obvio, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque aparecen 6 cifras en la parte de periódica, ¿no es cierto? Y, y T es cifra, ¿no? Porque está dentro del periodo, así que tiene que ser 7, y ahí nomás deduces que tiene que ser, como dices Andrés, 2875, 285714, ¿no? Y ya está, ¿no? A ver si lo vas resolviendo si lo vas calculando mientras lo vamos resolviendo, ¿no? Claro, el T vale 7, ¿no? Básicamente viene por lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a escribirlo por aquí. A ver. Bueno, decimos lo siguiente, ¿no? Tenemos que deducir que T vale 7. Ahora, ¿por qué T vale 7, muchachos? Porque aparecen 6 cifras decimales, 6 cifras periódicas en realidad, ¿no? Y recordemos que los únicos números que me pueden generar 6 cifras periódicas son los que aparecen por primera vez, son el 7 o el 13. Pero como T también es cifra, por la parte que está aquí adentro, entonces se deduce que T es 7. ¿Sí? Y por lo que habíamos explicado en la parte del número cíclico, los números que aparecen con el 7 es el 1, 4, 2, 8, 5, 7. Como aquí aparece el 8, pues tiene que arrancar de acá, ¿no? Así que no te queda otra
de que el n sobre 7 es igual a 0,P8Q7R4. Y esto no es nada más y nada menos que el 0,285714, ¿no? Que por donde lo veas, te cumple la condición de que, primero, esto es 2 séptimos, ¿no? Porque arranca con el 2, que es el segundo número, ¿no? Y de acá, pues, calculamos los diferentes valores, ¿no? N vale 2, P vale 2 también, Q vale 5 y R vale 1. Esos son todos los valores que nosotros necesitamos para ahora reemplazar en la parte final, que ahora sí sale 6. No hay clave. Es más cercano de 7. Hoy no, tal vez no hay clave, no te hagas bolas. A ver, reemplacemos en ahora F igual a 2009 más T sobre el numeral que es RP periódico puro, por factorial, ¿no es cierto? Por N, por P más Q más R y por Q más N, ¿no? Sí, vamos a mover esto un poco más al centro. Ya está. Y bueno, reemplazamos, ¿no? Ahora vamos a ver. Arriba sería 2009 más T, que vale... Uy, ¿cuánto vale T? 7. 2009 más 7 es 2016. Entre. Pues abajo iría un RP, que sería 12 factorial, por N, que vale 2, por P más Q más R, 2 más 5 y más 1, 7 y 1, 8. Y por Q más N, que sería 5 más 2, 7. Sí, ese sería el valor de lo de abajo, ¿no? Ahora, el problema te dice que hay la diferencia positiva entre la cantidad de cifras periódicas y no periódicas. Bueno, hay que simplificar un poquito, ¿no? Hay que simplificar un poquito, de hecho que sí. A ver, el 2016 tiene 16, que es 2 por 8, y también tiene séptima, ¿no? ¿Sí? 2 por 8, 16, 16 te queda 126, si mal no recuerdo, y luego era séptima, que era 18, de eso sí me acuerdo, que acá te queda 18. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es, bueno, simplificar todavía con el 12 factorial de abajo, ¿no? Bueno, 12 factorial, bueno, es un número un poco grande, ¿no? Pero hay que escribirlo, caballero, nomás, ¿no? Sí, espérate, no me estoy olvidando de nada, ¿no? RP factorial. Sí, no estamos bien, ¿no? Bueno, a ver, 12 factorial lo tenemos que escribir como, a ver, 12 por 11 por 10 por 9 por 8 y por 7 factorial, que es, bueno, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, caballero. ¿Sí? Y vamos a simplificar un poquito por acá. Y bueno, al que vamos a volar es a, bueno, un 9 y un 2, pues no nos hagamos bolas, ¿no? ¿Estamos bien? 9 y media, así es. Y arriba me quedaría, bueno, y acá también vuela, ¿no? Y acá me quedaría algunos numeritos que vamos a descomponer canónicamente. ¿Sí? El 12, que es 2 al cuadrado por 3. El 11 no me importa. El 10, que es 2 por 5. El 8, que es 2 al cubo. El 6, que es 2 por 3. El 4, que es 2 al cuadrado, ¿no? Bueno, porque lo tengo así, ¿no? Porque si no lo haría pues con el factorial, ¿no? Pero bueno. Uno arriba. ¿Y abajo qué me quedaría? A ver, primero, las potencias de 2. Vamos a encerrarlas. 2 al cuadrado, el 2, 2 al cubo, 2, 2 al cuadrado, y nada más, ¿no? Esos son todos los 2. Sería 2 a la novena, ¿sí? 2 a la novena, ¿no? Luego los factores 3, que sería 3 y 3 acá, y con el otro 3 acá sería 3 al cubo. Luego me quedaría el 11, el 7 y el... Ah, me falta un 5, ¿no?
Y luego me queda el 7 y el 11, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya está. Y bueno, ahora el problemita, me corroboran por ahí si me falta algo, me avisan si me falta algún factor, pero creo que están todos. Y ahora lo único que hay que hacer es calcular el número de cifras no periódicas y periódicas. ¿Quién me genera el número de cifras no periódicas? Pues las potencias de 2 y 5. El número de cifras no periódicas, bueno, mejor dicho, esto lo colocamos por acá. El 2 a la novena por el 5 es el que me genera a mí el número de cifras no periódicas. Ahora, ¿cuántas son? Pues el mayor exponente. El mayor exponente de 9 y 5 es, ¿me comí un 5? Del 10, del 5, sí, 5 al cuadrado, correcto. Muchas gracias. Bueno, felizmente no afecta en el resultado, ¿no? Porque el mayor exponente es el del 9, ¿no? Así que el número de cifras no periódicas va a ser igual a 9. Tiene que ser el mayor exponente, ¿no es cierto? Bacán. Y el que me va a dar a mí el número de cifras periódicas es lo que queda, que sería 3 al cubo por 7 y por 11. Bueno, el menor número donde aparece este número es el 909, es el con 6 nueves, ¿no es cierto? ¿Sí? Número de cifras periódicas. Esto sería con 6 nueves, ¿no? Sería 6. Porque esto lo genera. Es más, en este número aparecen todos los factores, ¿no? El 27, el 7 y el 11. Y bueno, ¿qué te pide el problema? La diferencia positiva entre la cantidad de cifras periódicas y no periódicas. O sea, 9 menos 6, 3, ¿no? ¿Sí? Muy clave entonces, ¿no? ¿Estamos bien? 3. Bacán. No había clave entonces, ¿no? Bueno, se les ha pasado la clave ahí, ¿no? Era no 3, ¿no? Ya está. ¿Sí? Ahí fíjate en qué te equivocaste, André, que te salía 6 primero, ¿no? Muy bien. Ya está. Bueno, ahí había un error de tipeo. Seguramente en vez del 13 se les pasó el 1, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Bueno, bonito el problemita, ¿no? Problemita, bonito el problemita número 9. Eh, y bueno, podemos cerrar con el problemita número 10 rápidamente, que en realidad ya se nos acabó la clase, pero para ya terminar rápidamente decimos, hay tres números A, B y C mayores que 28, tal que el máximo común de los números tomados entonces es 28, ¿no? O sea, el MCD de A y de B es 28, el MCD de A y de C también es 28, y el MCD de B y de C también es 28, ¿no? Entonces, por la propiedad que vimos la semana pasada, podemos deducir de que A le podemos colocar un 28P, B le podemos colocar un 28Q, y C le podemos colocar un 28R, ¿no? Donde P, Q y R son P si 2 a 2, ¿no? Más creo que hemos hecho una pregunta parecida la semana pasada. Son P si 2 a 2. Y el problema te da de dato que el mínimo común múltiplo de los tres números es 54.880, ¿no? Y esto sería pues el mínimo común múltiplo de 28P, 28Q y 28R, ¿no? Y pues lo único que voy a hacer es sacar 28ava porque tienen, ¿no es cierto? Y me quedaría que el mínimo común múltiplo de P, Q y R, bueno, hay que dividir esto entre 28, ¿no? A 1, 1960, ¿no? Pero como los números son P si 2 a 2, quiere decir que, bueno, es el producto, ¿no? Y lo que tengo que hacer, 49, 4 más 9, ya acá. Hay que descomponer el 1960 como el producto de números que son PESI, ¿no es cierto? Bueno, le hacemos la descomposición canónica nomás al 1960, ¿no?
Y esto es 196 por 10. 10 es 2 por 5. El 196 es 14 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado por 7 al cuadrado. Así que este es 2 al cubo por 5 y por 7 al cuadrado. Y bueno, creo que queda bastante claro de que los números PESI vendrían a ser 8, 5 y 49, ¿no? En el orden que tú quieras, no hay ningún problema. ¿Sí? Y bueno, finalmente el problema te está pidiendo calcular el mayor, creo. Sí, el mayor de los números, ¿no? Y el mayor de los números es, bueno, 28R, ¿no? Porque R es mayor. Te faltó multiplicar por 28, André. Porque los números son A, B y C, ¿no? C vendría a ser 28R, que vendría a ser 28 por 49, ¿no? ¿Sí? ¿Igual sale lo mismo? No puede ser. Esto sale 1372. La suma de cifras 1 más 3 más 7 más 2, 13, ¿no? El poder de la champa. Ya está. Esa sería la respuesta full champa, eso. Eso ha sido full suerte. Al problemita número 10. Pero bueno, todo vale, ¿no es cierto? Todo vale. Bueno, chicos, aquí nos vamos a quedar. Y bueno, esto ha sido la última clase del ciclo de nuestro ciclo, pues, repaso semestral, ¿no? Que ha sido un ciclo básicamente orientado, pues, para el examen de admisión, que bueno, que ya pasó y que los resultados ya los sabemos, ¿no es cierto? Bueno, chicos, en general, muchísimas gracias por haber asistido, pues, especialmente estas últimas semanas, ¿no? Porque después del examen de admisión, pues, obviamente, normalmente, pues, los chicos ya no entran por una cuestión de descanso y todo lo demás. Pero muchas gracias, pues, por haber seguido aquí ustedes, chicos. Un gustazo haberles enseñado y ya nos volveremos a encontrar, pues, en una nueva oportunidad por ahí. Quién sabe, la vida por ahí nos vuelve a poner juntos. Cuídense mucho, sí, no se olviden de seguir estudiando, sea donde sea que estén. Si siguen con nosotros, pues ya nos encontraremos en el ciclo repaso, pues a inicio de año. De lo contrario, pues siempre la mejor de las suertes y cuídense, cuídense mucho. Y nunca, pero nunca dejen de estudiar, ¿sí? Cuídense, hasta una nueva oportunidad. Chao, chao, chao. Un gustazo, como siempre. Chao.